Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. Bienvenidos a los negocios de mi Padre, el ministerio según Jesús, capítulo 2. ¿Cómo va a todos? Bienvenidos. Gracias por nuevamente estar escuchando el segundo capítulo de los negocios de mi Padre, el ministerio según Jesús. Y como les decía en el capítulo anterior, vamos a hacer mucho hincapié en las características de Jesús como hombre, las características de Jesús como líder, como gerente de equipo de trabajo. Y la cita con la que comenzamos este capítulo habla acerca de el niño crecía. Y crecer es una característica muy importante que tenemos que tener en cuenta todos los líderes. Sabés que como sociedad lamentablemente hemos perdido el hábito de preguntar. Básicamente hemos reemplazado la pregunta por la opinión. Nos pasamos la vida opinando de absolutamente de todo. Opinamos de deporte, de política, de iglesia, de familia. Opinamos de todo. Es básicamente, y sobre todo si sos argentino, sabrás que los argentinos tenemos la capacidad de opinar y tener comentarios de absolutamente todas las cosas que están a nuestro alrededor. El problema de esto es que muchas veces fundamentamos nuestra vida, nuestro liderazgo, nuestro ministerio, nuestro trabajo en nuestras propias opiniones. Es decir, que nos perdemos la posibilidad de aprender y nutrirnos de la experiencia y la sabiduría de las personas que están a nuestro alrededor. Y esto es un grave error, porque si forjamos los cimientos de nuestro trabajo en nuestras propias opiniones, llega un punto en que dejamos de mirar a nuestro alrededor y nos centramos en nosotros mismos. Y eso es un gran problema. La palabra de Dios tiene la riqueza de ayudarnos a discernir estos errores, ayudarnos a entender que debemos empezar a abrir nuestra mente y a empezar a escuchar a las personas que están a nuestro alrededor. La palabra de Dios dice que el niño crecía. Vos fíjate, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui adulto, yo fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. También en Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doctrina de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, en ambos casos la palabra de Dios nos enseña que no podemos pasarnos nuestra vida como niños, sino que debemos empezar a crecer. Y crecer implica empezar a escuchar las opiniones de las personas que estaban a nuestro alrededor. Ahora, nosotros tenemos varias facetas en la cual crecer. Crecimiento físico es la más fácil de todas, tenemos que dejar que el tiempo pase y el tiempo haga su trabajo. Mateo 6:27 dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se esfuerce, añadir a su estatura un codo? Es decir, que por más que hagamos, nada va a hacer que crezcamos más o menos físicamente. Ahora, hay tres facetas en nuestra vida que sí nos llevan trabajo y sí nos van a llevar a poner mucho empeño para poder crecer en ellas. Ellas son el crecimiento emocional, el crecimiento intelectual y el crecimiento espiritual. Estas tres dependen absolutamente de nosotros. Sí, me escuchaste bien, no te enojes. Pero el crecimiento emocional, intelectual y espiritual depende de nosotros y depende de las decisiones que tomemos. Y la Biblia nos enseña cómo tomar estas sabias decisiones para poder crecer. Quiero comenzar por la que por ahí es la más difícil y la que nos lleva mayor trabajo, que es el crecimiento emocional. Como personas a cargo de equipos de trabajo, como personas que lideran o gerencian equipos de trabajo, tenemos que trabajar muchísimo en nuestro crecimiento emocional, Tenemos que crecer en nuestras emociones. Ahora, ¿qué es esto?
La palabra emoción viene del latín emotionis, mi latín es medio malo, emotionis, y de ahí sale la palabra emovere. ¿Qué quiere decir esta palabra? La palabra emoción. Significa mover, trasladar y llevar o retirar de un punto a otro punto. Eso significa la palabra emoción. Es decir, algo que me mueve o me traslada de un punto a otro. ¿Viste cuando vos eras chiquito, como yo, y tu mamá te decía, me sacaste o me sacan de quicio? O te portabas mal y tu mamá te decía, me sacaste de quicio. Bueno, el quicio es el eje donde pivotean las puertas. ¿Viste donde están las bisagras? Y tiene un perno que sujeta la bisagra que está en la puerta con la bisagra que está en el marco. Bueno, eso es el quicio. Y el quicio tiene que estar perfectamente en eje para poder hacer que la puerta abra y cierre completamente y en forma liviana. Bueno, eso básicamente es una emoción. Las emociones son las que nos mantienen en nuestro eje. Y cuando nos mueven de nuestro eje, empezamos a tener problemas con las personas que están a nuestro alrededor y con las personas y con nosotros mismos, no solamente con las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que prestar mucha atención a aquellas cosas que nos sacan de nuestro eje, que nos sacan de nuestro estado natural. Y cabe acotar que nuestro enemigo, el diablo, es un especialista en sacarnos de eje. Es un especialista en generar emociones, aquellas cosas que nos van a mover y sacar de ese eje. Y cuando nos sacan de quicio, nos sacan de eje, comenzamos a actuar de manera que no podemos controlar en algunos casos. Y terminamos dañándonos, o lo que es aún peor, dañando o lastimando a las personas de nuestro equipo. Entonces es muy importante que aprendamos a crecer en nuestras emociones. Es muy importante que dediquemos tiempo a mirarnos a nosotros mismos y entender qué cosas me afectan y cómo solucionarlas. La inteligencia emocional es una herramienta fabulosa que tenemos que empezar a utilizar y empezar a estudiar, a prestar mucha atención, porque esto nos permite adquirir herramientas que en los momentos de tensión, en los momentos de preocupación, nos ayudan a mantenernos en nuestro eje. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que aprender es a manejar nuestros errores, a manejar la posibilidad de que nos estemos equivocados o que nos equivoquemos. Esto es muy difícil porque nos genera emociones. Cada vez que alguien nos dice, che, te equivocaste, te genera internamente emociones que si no las sabes manejar, te llevan a reaccionar de manera incómoda. Sobre todo teniendo en cuenta que nuestra sociedad tiende la tendencia a condenar los errores. Es decir, el que se equivoca es condenado por su error. Por ejemplo, todos decimos, Pedro se hundió en el agua. Y sí, cuando en la palabra de Dios nos cuenta que Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar y los vientos soplaban a su alrededor, él sintió miedo y comenzó a hundirse. Y condenamos el error. Pero Pedro se hundió en el agua. Sí, ok, se hundió. Pero también tenemos que tener en cuenta que Pedro fue el único que se bajó de la barca. Y también fue el único que empezó a caminar en el agua. Y es el único que pudo contar, yo, aunque sea unos pasitos, pero caminé en el agua. Sí, ok, luego me equivoqué, pero generé una experiencia y caminé en el agua. Tenemos que entender que con los errores nosotros vamos a convivir todo el tiempo. Continuamente vamos a tener aciertos y errores. Y tenemos que aprender a manejar los errores. Ahora, eso sí, lo que no tenemos que hacer es caer siempre en el mismo error. Tenemos que no buscar errores nuevos, pero sí salir de la dinámica de cometer siempre los mismos errores. Fíjate, la palabra de Dios dice que como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Esto lo dice en Proverbios 26:11. Es decir que podemos cometer errores, pero no podemos vivir continuamente con los mismos errores. No podemos estar continuamente cometiendo los mismos errores, porque esto nos va a detener y nos va a hacer perder
el tiempo y por sobre todas las cosas nos va a hacer, voy a hacer mucho hincapié en esto, dañar a las personas que están a nuestro alrededor. También la Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. Esto lo dice Proverbios 22:3. Ahora, los errores son herramientas que nos permiten enfrentar las dificultades. Y te voy a contar algo, por ejemplo. Cuando comenzamos Proyecto SDR, hace ya 12 años atrás, una de las cosas que me habían marcado es que en el mes de enero no hiciera reuniones de jóvenes porque los jóvenes estaban en la playa. Todos me dijeron eso. En el mes de enero los jóvenes están en la playa, entonces nadie viene en la iglesia. Con mi esposa dijimos, ok, genial. Si todos están en la playa, llevemos la reunión a la playa. Entonces, con los ahorros que teníamos, compramos equipos de sonido, compramos un grupo electrógeno, compramos una consola de sonido y qué sé yo, y conseguimos un lugar en la playa, en una playa de Mar del Plata, y comenzamos a tener las reuniones todos los sábados a la tarde en la playa. Y habíamos armado unos volantes que repartíamos entre la gente que decían, dé vuelta la sillita. Con la idea de que la gente, en vez de estar mirando el mar, se dé vuelta y nos mire a nosotros, y teníamos grupos de rock que tocaban, había bandas, y siempre al final había una reflexión, una predicación, y todo bonito. Pasaron los primeros 3 sábados y yo dije, ok, vamos a convocar a todos un miércoles para que me vayan contando cómo les está marcando en su vida todo este proceso evangelístico que estamos llevando adelante y demás. Así que los convoqué, vinieron gran parte de ellos, y cuando les pregunté cómo están pasando y disfrutando de esta experiencia, para mi sorpresa, empezaron a quejarse y a quejarse y a quejarse. ¿Por qué? Porque teníamos que contratar un flete, subir todos los equipos, ir hasta la playa, bajar todos los equipos, conectar los equipos, lidiar con el viento, con la arena, lidiar con toda la parte técnica, hacer muchísima fuerza porque había que bajar muchas escaleras para llegar a la playa. Los equipos que habíamos comprado eran equipos buenos pero pesadísimos, es decir, una persona sola no podía mover uno de los parlantes, se necesitaban 2 personas. Me encontré con una realidad. Los chicos no estaban disfrutando nada de lo que estábamos haciendo. Estaban generando, no solamente que no estaban disfrutando, estaban generando un malestar marcado en ellos por todo el esfuerzo que implicaba. ¿Qué pasó? Yo en mi cabeza tenía muy en claro qué estábamos haciendo y la importancia de lo que estábamos haciendo, pero yo me dediqué a motivar a los chicos para que lo hicieran, pero nunca bajé la información de la manera correcta para que ellos pudieran asimilar la idea y hacerla propia. Simplemente les dije, vamos. Y sí, por respeto, por lo que vos quieras decir, ellos me seguían y subían equipos, bajaban equipos, subían equipos, bajaban equipos, pero a la postre estábamos generando un malestar dentro del equipo. Obviamente, después que escuché todos sus comentarios, fueron como 35 puñaladas al hígado, salí de ahí cabizbajo, tuve que controlar y aprender a modificar mi enojo, mi frustración por todo lo que estaba pasando, pero me dio una gran lección. Nunca podemos poner el caballo delante del carro. Perdón, es al revés. Nunca podemos poner el carro delante del caballo. Nunca podemos poner el carro delante del caballo, y eso es lo que yo había hecho. Había puesto todo el esfuerzo, toda la motivación, todo, pero en algo que ellos no entendían por qué lo estaban haciendo. Ellos no entendían por qué. Lo hacían simplemente, pero no entendían por qué. Y esto me enseñó a poder comunicar las ideas y comunicar los proyectos de manera más asertiva y hacer a las personas parte del proyecto antes de llevarlo a cabo. Es decir, no simplemente motivar u ordenar, sino enseñar qué queremos hacer, por qué lo queremos hacer, poder enseñar lo que es el objetivo principal, el objetivo secundario, poder hablar con los equipos de trabajo para que ellos tengan una idea clara
de qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo para después hacerlo. Motivar por simplemente motivar no sirve. Tuve que aprenderlo, pero de la mala manera, y tuve que aprender a crecer en mis emociones a partir de esta mala experiencia. Muchas veces esto hace que un líder o con un gerente de equipo se bajonee o se enoje con su equipo porque ellos no entienden la importancia de lo que yo les estoy planteando. Esa es una forma de mirar la cuestión. La otra manera es sentarse, escuchar y analizar y entender las razones. Muchas veces, si yo me encierro en mi propia opinión y en lo que solo yo creo que es lo correcto, va a llegar un punto en que el equipo me va a dejar de lado porque solamente estoy usándolos, pero no estoy compartiendo el conocimiento o no estoy compartiendo la herramienta para que puedan entender lo que estamos haciendo. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan por los pueblos, vayan por los caminos, digan el reino de Dios se ha acercado. Les transmitió una idea. No les dijo ni cómo, simplemente les transmitió una idea. Vayan y digan que el reino de Dios se ha acercado. Cuando los discípulos volvieron, estaban felices por lo que habían logrado hacer. Estaban felices por la experiencia que habían logrado tener. Estaban felices por los resultados. Ahora, muchas veces nosotros a la gente le decimos cómo tienen que ir, qué tienen que hacer, cómo tienen que hablar, qué tienen que decir, y no los dejamos vivir su propia experiencia. Yo aprendí a través de un error, y un error fuerte, que las personas necesitan no solamente ser, y permítame la expresión, ser mandados a hacer algo, sino que tienen que entender por qué lo están haciendo y poder racionalizar y naturalizar la idea, de manera tal que la lleven adelante como una idea propia. Y también aprendí, como líder, que tengo que crecer emocionalmente. Tengo que aprender a manejar esa frustración y por ahí ese enojo que la situación me generó. Tengo que aprender a escuchar las demás voces y no escuchar solamente mi opinión. Tengo que escuchar lo que los demás me dicen. Tengo que escuchar cuáles son las reacciones que están teniendo con la tarea que estamos haciendo. En este caso puntual, que era la tarea de tener las reuniones en la playa, y pongo esto como ejemplo. Pero en cualquier ámbito de tu vida o de tu trabajo o de tu equipo de trabajo, tenemos que empezar a escuchar y que nos marquen cuáles son nuestros errores. Que nos marquen puntualmente en qué me estoy equivocando para poder mejorar, para poder ser más efectivo, eficiente y eficaz en la tarea que estoy realizando. Muchas veces le pregunto a algunas personas puntuales del equipo: che, ¿en qué te parece que me estoy equivocando? Y como me conocen, me marcan cuáles son los errores. Me dicen: mira, esto se está haciendo mal, tendrías que mejorar en esto, Y eso me ayuda a crecer y me ayuda a ser más relevante en la vida de las demás personas. Y también le estoy dando una lección, si cabe la expresión, a las personas que forman parte del equipo. Porque ellos también luego van a preguntar: che, ¿en qué necesito mejorar? ¿En qué me estoy equivocando? Hay un viejo refrán que dice que los demás te van a seguir hasta donde vos te atrevas a ir. Y si vos te atreves a pasar por sobre tus errores, y en muchos casos pasar por sobre tu orgullo, y dejar que las personas te ayuden a crecer, las personas que están bajo tu liderazgo, bajo tu gerencia o bajo tu equipo de trabajo, van a aprender a hacer exactamente lo mismo. No dejar que un error los limite o no dejar que sus emociones los controlen. Esto es muy importante que lo aprendamos a hacer. Y es algo que hacía Jesús todo el tiempo. Jesús le dice a sus discípulos: che, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron: no, eso sé, esto, eso es aquello.
¿y ustedes quién dice que soy? Y ahí tenemos la gran respuesta del apóstol. Hasta Jesús decía, ¿quiénes dicen ustedes que soy? Y no es que Jesús necesitaba una validación sobre sí mismo, sino que le estaba dando la oportunidad a sus discípulos de crecer a partir de esa validación. Entonces, como líderes, nuevamente insisto, como gerentes, como líderes de equipo de trabajo, tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestros liderados y crecer en nuestras emociones a partir de ello. Se fue el tiempo, nos vemos en el capítulo 3.